La Fiscalía General imputará al Comando Central del ELN el secuestro de 4 periodistas, incluida Salud Hernández, como delito de lesa humanidad. Edificios de la calle del Bronx serán demolidos, anuncia la alcaldía de Bogotá. CMI conoció la historia de un hombre que hace 47 años vive en el Bronx. Le exigió a las autoridades respuestas para las personas inocentes que viven en este sector de la capital del país. Indígenas y campesinos, concentrados en diferentes zonas del país, reclaman del gobierno la firma de los acuerdos firmados con anterioridad. Las leyes o modificaciones a la Constitución que darán vida al acuerdo de paz solo serán realidad si los colombianos aprueban el plebiscito. Víctimas del conflicto armado que hayan iniciado su proceso judicial para la restitución de tierras no podrán desistir de él. Así lo ratificó la Corte Constitucional. Tasa nacional de desempleo caía al 9%. En abril se generaron más de 109.000 puestos de trabajo. Grosera respuesta del presidente Nicolás Maduro a la iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Consejo de Bogotá aprueba el plan de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa, ratificada la venta de la ETB. Colombia acelera entrenamientos para enfrentar el viernes a Estados Unidos. La moda para mujeres de tallas grandes gana terreno en el diseño colombiano. Al final de la emisión los espero con una pasarela con muchas curvas. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Polémica. ¿Quién prohíbe la minería? 2. El expresidente Belisario Betancur lanza una propuesta sobre un nombre. 3. Peligra un acuerdo internacional. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo anunció la presentación de cargos por secuestro como delito de lesa humanidad en contra del Comando Central del ELN por los hechos que rodearon el plagio de Salud Hernández y 3 periodistas más en Norte de Santander. El fiscal general encargado señaló las razones por las cuales tendrá que responder el Comando Central del ELN por el secuestro de la periodista Salud Hernández, así como de los periodistas Diego de Pablos, Carlos Melo y Diego Velosa, como delito de lesa humanidad. Es decir, que el secuestro de periodistas también ha sido una práctica recurrente, generalizada y sistemática del ELN. Este caso hará parte de una macroimputación de por lo menos 4.900 secuestros atribuibles al ELN. Yo esperaría que en julio o agosto podamos estar haciendo la macroimputación de secuestro como crimen de lesa humanidad y en algunos casos como crimen de guerra. Señaló que España también abrió un proceso penal contra el ELN. La Audiencia Española inició una investigación por secuestro la semana pasada. Nosotros hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de cooperación judicial, de solicitud de colaboración. El fiscal general encargado sostuvo que España no descarta solicitar en extradición a los 5 integrantes del Comando Central del ELN. Sin embargo, sostuvo que no pueden ser juzgados 2 veces por el mismo hecho. De otra parte, CMI conoció que los 47 edificios que conforman la calle del Bronx en Bogotá serán demolidos. Las edificaciones que serán destruidas están evaluadas en más de 8.500 millones de pesos. Así son las ruinas de lo que hasta hace 3 días fue el imperio de la droga en Bogotá. Las corroídas fachadas del Bronx no solo esconden macabras historias de sangre y muerte, también un riesgo inminente luego de que se retiraran cimientos, columnas, paredes y pisos para engendrar un laberinto criminal. En lo que corresponde al polígono conocido como el Bronx, es decir, la H, la L, que son aproximadamente unas 47 edificaciones, todas representan amenaza de ruina. Por eso los 47 inmuebles ubicados entre las calles 9ª y 10ª y las carreras 15 y 16 serán demolidos. Estamos haciendo las respectivas verificaciones para expedir los correspondientes certificados de amenaza de ruina y de esa manera puede entrar la autoridad local a hacer las respectivas demoliciones. Mientras se toman unas medidas administrativas sobre unos inmuebles sobre los cuales estamos solicitando su demolición. 9 edificios pertenecen al distrito, el resto particulares que en muchos casos los dieron por perdidos. Una vez finalicen los trámites, en menos de un mes se harían las primeras demoliciones. Pues CMI conoció la historia de un hombre que lleva 47 años viviendo en el Bronx y dice que el distrito no le ha dado opciones para reubicar a las personas inocentes que viven en la zona. Don Luis Silva llegó al Bronx en el año 1969. Hoy no sabe qué será de su vida, la de su esposa y la de su mascota Lola, luego de la intervención que realizó el distrito.
No somos malos, no somos traficantes, no somos matones. En medio de lágrimas, dejó entrar a CMI a su habitación, un lugar lleno de afiches y color que no parece estar en la calle más peligrosa de la ciudad. Dice que paga un arriendo de 300.000 pesos mensuales y exige que el distrito le ayude para su futuro. No tenemos a dónde vivir, tenemos que trabajar, no podemos salir por apoyar las cositas. Pero él no es la única víctima. Por lo menos 2.000 habitantes de calle que esporádicamente iban al Bronx a consumir drogas, ahora también recorren las calles de la ciudad. Muy pocos han llegado a los puntos de atención del distrito. Nosotros tenemos los cupos suficientes para atender a todos los habitantes de calle. ¿Qué ha pasado? Que los habitantes de calle no los podemos obligar. Ellos llegan voluntariamente a los albergues. Hasta el momento se ha garantizado la atención de más de 1.400 habitantes de calle y personas que vivían en el Bronx, pero muchos deambulan por la ciudad. Y hoy se registraron nuevos operativos en la calle del Bronx. Allí la policía halló un túnel artesanal que servía de caleta para la droga de las organizaciones criminales. En el corazón del Bronx, la policía halló un túnel artesanal que servía de caleta a las redes de tráfico de estupefacientes en esta también llamada calle del infierno. La boca del pasadizo iniciaba en la carrera 16 con calle Novena, en esta casa fachada que servía como hotel y residuos industriales, y terminaba en la carrera 16 de esta misma calle hasta llegar a una bodega de reciclaje. La droga pertenecía a las estructuras de Gancho Moscoso y Gancho Manguera, las dos organizaciones dueñas del negocio de la droga en la calle del Bronx. El jefe de Estado advirtió que continuarán los operativos en esta zona de la capital del país. El crimen no paga. Capturaremos a todos los cabecillas de estos grupos mafiosos y los llevaremos ante la justicia. De eso no les quepa la menor duda. Hoy fueron capturadas 14 personas, entre ellas Álvaro Gutiérrez, Richard Poloche y Luis Alberto Vera, instigadores de los últimos ataques a los uniformados que intervinieron la calle del Bronx. Solo en poder de una de estas personas fueron halladas más de 250 dosis de estupefacientes que, según las autoridades, estaban listas para distribuir principalmente a colegios. En diferentes regiones del país crecen las concentraciones de indígenas y campesinos, quienes exigen del gobierno el cumplimiento de algunos pactos en materia de inversión social. En Córdoba se reportaron disturbios. La protesta que adelantan 2.500 indígenas provenientes de 102 cabildos de Córdoba y Sucre para apoyar el paro agrario nacional terminó en disturbios, luego de que los asistentes a la minga decidieran bloquear la carretera que comunica a la costa norte con el interior del país. La protesta es adelantada por campesinos e indígenas zenúes en su mayoría, quienes decidieron unirse al paro nacional, pues aseguran que el gobierno tampoco le ha cumplido a esta etnia. Los municipios de Saravena, Tama y Arauquita han paralizado sus actividades académicas y comerciales en apoyo al paro agrario nacional. Tampoco hay transporte intermunicipal. Campesinos e indígenas en Nariño están apostados a los lados de las vías que comunican a Ipiales, Tumaco y el interior del país y mantienen bloqueos intermitentes en los 3 puntos estratégicos. La situación más caótica se vive en el municipio de Ricaurte, donde indígenas de la etnia Aguá taponan la vía que comunica a la costa pacífica. Al sitio conocido como Remolinos en Belén de Umbría, en Risaralda, continúan llegando más en Vera, Chamí y Catíos para unirse a los más de 2.000 indígenas que allí se concentran y que ya armaron cambuches en un carril de esta vía que comunica Risaralda con Caldas y Antioquia. Más de 7.000 indígenas de 32 resguardos en el Cauca participan de una gran movilización en el sitio de la María Piendamó, muy cerca a la vía panamericana entre Popayán y Cali. 8 puntos resumen el pliego de peticiones de los promotores del movimiento campesino. Según voceros de la Mesa de Interlocución Agraria, el pliego de peticiones sigue vigente. Los manifestantes buscan mayor autonomía del campesino sobre uso, conservación y cuidado de la tierra, transformación del modelo productivo a través del fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado, financiación del Estado, revisión de política minero-energética y las rentas petroleras. En cuanto a cultivos de coca y marihuana, reclaman sustitución gradual y concertada, no erradicación violenta. También buscan garantías para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas, indígenas y afro.
Partidas presupuestales para educación, vivienda, salud, vías, redes eléctricas. Eso se le ha venido planteando al gobierno, el gobierno ha hecho oídos sordos y eso ha tenido pues su actitud negligente ha tenido como resultado esta nueva convocatoria a una minga que es en la práctica un paro agrario nacional. Hasta el momento no se vislumbra un posible acuerdo entre el gobierno y los movimientos en paro. Por su parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que el gobierno ha cumplido más del 90% de los compromisos acordados con los campesinos. El ministro de Agricultura dijo que de los 67 compromisos pactados en el paro agrario de 2013, el gobierno nacional ha cumplido en un 95%. La afirmación la hizo en Neiva en una reunión con representantes de Dignidad Cafetera. Y el cumplimiento está en el 95% de los compromisos adquiridos, que fueron 67 compromisos. En el tema indígena aseguró que se ha avanzado históricamente en la compra de predios. No se han podido desembolsar los recursos porque hoy están en la ficha de la agencia. La otra semana se empiezan a desembolsar para esas compras. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó la voluntad del gobierno para seguir escuchando todos los reclamos de los campesinos en diferentes regiones del país. Donde se desplazarán a escuchar a las comunidades para tramitar sus inquietudes, para escuchar qué es lo que está pasando. El gobierno también destacó la inversión de 30.000 millones de pesos en importación de fertilizantes. El Senado en pleno realiza esta noche un debate multipartidista sobre el proceso de paz en La Habana, con presencia del jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle. Detalles de lo sucedido, Carlos Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Inés María? Muy buenas noches y televidentes. Efectivamente, el jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones de La Habana, Humberto de la Calle, ha dicho enfáticamente esta noche en el Senado que los acuerdos con las FARC no constituyen un golpe de Estado, ni se están haciendo a espaldas del país, porque serán precisamente los colombianos los que les den su aprobación para poder entrar en vigencia. Nuestra posición siempre fue que en todo caso, todos estos mecanismos para su puesta en vigor requerían una refrendación popular que a juicio del gobierno corresponde al plebiscito incorporado en una ley que está siendo examinada en la Corte Constitucional. Además dijo que el expresidente Andrés Pastrana está desinformado porque exhibe un concepto que emitió en 1958 el Comité Internacional de la Cruz Roja, que supuestamente no autorizaba los acuerdos especiales para la terminación de los conflictos. De la Calle leyó un documento de este mismo año donde dice todo lo contrario el CICR. Un acuerdo de paz, cese del fuego u otro acuerdo, también puede constituir un acuerdo especial en el sentido del artículo 3 común, y ahí parte la frase o un medio para aplicar el artículo 3 en materia de DIH. De la Calle también le respondió al expresidente Álvaro Uribe, quien afirma que los acuerdos de paz con las FARC constituyen un golpe de Estado. Que aquí venga una ley para incorporar el acuerdo final. ¿Dónde está el quebranto? ¿Dónde está el golpe de Estado? Luego el golpe de Estado entonces se va a generar en los pasillos de la Corte Constitucional, es allá donde se va a dar el golpe de Estado. Corte Constitucional que, por cierto, lo que ha salido es robustecida con los acuerdos, porque ahora tiene diversas formas hipotéticas de control constitucional. Humberto de la Calle además dijo por primera vez en forma pública que él ve cerca la terminación del conflicto en Colombia. Primero, sí estamos frente a una oportunidad para Colombia, es mi sincera y veraz afirmación, auténtica y genuina. Sí creemos que hay una oportunidad de superar el conflicto y cerrar la página de los 50 años de padecimiento que hemos tenido. Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe se abstuvo de responder a la invitación que le hizo el exministro Álvaro Leiva para que se reúna con Timochenko, el jefe de las FARC, pero dijo que Leiva es un buen interlocutor en temas de paz. Nosotros hemos estado dispuestos siempre a este diálogo con el doctor Leiva, con Bernie Aronson, con Kofi Annan, con los delegados del Gobierno Nacional. Nuestras preocupaciones son ampliamente conocidas. Lo que pasa es que nada se ha incorporado.
El debate en la plenaria del Senado continúa a esta hora con intervenciones de los congresistas. Algunos de ellos han manifestado preocupación porque consideran que el gobierno no ha informado suficientemente sobre los compromisos con el grupo guerrillero de las FARC. Con Carlos Ruiz desde el Senado de la República, CMI, La Noticia. Gracias, Carlos. La Corte Constitucional advirtió que las víctimas no pueden renunciar a los procesos judiciales de restitución de tierras. Desde ahora en adelante, los reclamantes de tierras no podrán renunciar a los procesos judiciales de restitución. La Corte Constitucional aseguró que aceptar el desistimiento incentivaría a los actores armados ilegales a seguir presionando a las víctimas a renunciar a su derecho a la propiedad. La acción de restitución no es desistible, no es renunciable, en la medida que están involucrados no solamente el derecho a la propiedad de los predios que se van a restituir, sino el derecho al acceso a la verdad, a la justicia y la reparación. El caso es el de José Miguel Gómez Cuello y su familia, quienes iniciaron la recuperación de una parcela en la hacienda Mundo Nuevo en Montería, una zona que fue guerrillera y después paramilitar. De manera sorpresiva, las víctimas intentaron desistir de la reclamación. La decisión de la Corte, con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, dice que negando el desistimiento se impide que los ilegales usen figuras jurídicas para quitarle derecho a las víctimas. Y nos vamos a Venezuela, en donde el presidente Nicolás Maduro respondió de manera grosera a la petición del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de convocar la Carta Democrática. Informa desde Caracas con nuestra corresponsal Yelitza Cova. Adelante, buenas noches. Bogotá, buenas noches. Efectivamente, en las últimas horas el presidente Nicolás Maduro tuvo una respuesta muy grosera hacia el secretario general de la OEA por su iniciativa de activar la Carta Democrática. La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. En ocasiones anteriores, Maduro ya ha intercambiado fuertes palabras con Almagro. De hecho, este mismo lunes, el presidente venezolano pidió la salida de la Organización de Estados Americanos del vecino país. Hoy el mandatario pidió más. Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales. Estas palabras de Maduro llegaron después de la decisión de Almagro de pedir la activación de la Carta Democrática. La crítica situación de Venezuela es lo que ha llevado a Luis Almagro a dar este paso. En el escrito donde pide la activación de la Carta, el secretario general demanda, entre otras cosas, que no se frene el referendo revocatorio contra Maduro. Ningún procedimiento administrativo puede ser obstáculo a la decisión de la gente. Almagro pidió un consejo permanente de los Estados miembros para que se celebre entre el 10 y el 20 de junio. En caso de que las gestiones diplomáticas fracasen, se convocará a la Asamblea General. Si este organismo constata que hay una ruptura del orden democrático, con votos afirmativos de 20 de los 34 Estados miembros activos, Venezuela sería suspendida de la OEA. Y mañana representantes de la Mesa de la Unidad esperan acudir al Consejo Nacional Electoral para ver qué ha ocurrido con el referendo revocatorio contra Maduro. Hasta aquí las informaciones. Para CMI La Noticia, desde Caracas, Yelitza Cova. Yelitza, gracias y muy buenas noches. Y Colombia manifestó su apoyo a un referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Así lo señala en una nota conjunta suscrita con Argentina, Chile y Uruguay. Manifestamos nuestro apoyo a los procedimientos constitucionales tal como el relativo al referéndum revocatorio. En la nota, los 4 países también expresan su apoyo a un diálogo político efectivo entre el gobierno y la oposición y se ofrecen para ayudar a que dicho acercamiento promueva la estabilidad política y la recuperación económica del vecino país. Reiteramos nuestra disposición de colaborar o acompañar esta y cualquier otra iniciativa. Hemos hecho mucho énfasis en que sean los venezolanos los que encuentren sus propias soluciones. Creemos en el diálogo entre venezolanos y entre los instrumentos que la Constitución venezolana tiene, como es el caso del referendo revocatorio. La misiva está firmada por los cancilleres de Argentina, Susana Malcorra, de Chile, Heraldo Muñoz, de Uruguay, Rodolfo Nin y de Colombia, María Ángela Holguín. Una modificación será incluida en el Acto Legislativo para la Paz. El representante Hernán Penago reveló que el nuevo artículo indica que las leyes, facultades especiales y modificaciones al bloque de constitucionalidad que tramita el gobierno para hacer realidad los acuerdos de paz de La Habana solo entrarán en vigencia si los colombianos votan favorablemente la refrendación popular de los acuerdos. Ninguna de las facultades especiales será realidad hasta que no se cumpla la refrendación popular, es decir, el plebiscito que votarían los colombianos. Se deja claro que ninguno de los artículos, incluyendo aquel en el que se eleva la categoría de acuerdo especial, el acuerdo final, no tendrá vigencia
hasta tanto los colombianos no voten el plebiscito y obviamente ese plebiscito sea aprobado. Esto gracias a una modificación del Acto Legislativo para la Paz que fue concertado por el Congreso con el gobierno y las FARC. Lo que se quiere es despejar las dudas de la semana antepasada, donde muchos señalaban que ese artículo transitorio ya hacía parte del bloque de constitucionalidad. El plebiscito todavía no ha sido aprobado por la Corte Constitucional. No solamente ese artículo, sino los demás. El desempleo comienza a ceder, se ubicó en el 9% en abril, según el director del DANE, Mauricio Perfetti. De acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo en abril bajó a 9%, mientras en el mismo mes del año pasado se ubicó en el 9,5%. La tendencia se dio como consecuencia del incremento en la tasa de ocupación, la cual se ubicó al 58,8%. Se generaron más de 109.000 puestos de trabajo y se volvió a niveles de un solo dígito, ya que en los primeros 3 meses del año el índice superó el 10%. 109.000 colombianos más encontraron empleo. Lo está explicando el comportamiento de intermediación financiera. Quibdó es la ciudad con mayor desempleo. Se trabajará en el comercio y el turismo para impulsar el mercado laboral. Consideramos que la oferta turística es esencial para que los jóvenes puedan incorporarse. Se espera mayor descenso en la tasa de desempleo. Y crece el endeudamiento de los hogares colombianos. Las deudas suman 165 billones de pesos. El reporte de estabilidad financiera del Banco de la República mostró un aumento del 7% en el endeudamiento de los hogares colombianos, llegando a la suma de 165 billones de pesos. De acuerdo con el emisor, pese al crecimiento, se observa una desaceleración en la adquisición de crédito por la situación actual de la economía. A diciembre de 2015 teníamos un endeudamiento que alcanzaba los 165,7 billones de pesos, presentando un crecimiento del 7,5% real anual. El total de la cartera bajó de 8,4% a niveles de 4,2%, mientras la de consumo cae al 3,2%. El efecto se ve en la cartera de vivienda. En términos reales, algunos han presentado ya inclusive tasas de crecimiento que están por debajo de cero. Entonces hemos visto una menor dinámica en la valorización en general de la vivienda en varias ciudades a las que nosotros les hacemos seguimiento. De 100 pesos de ingresos en los hogares, más de 22 pesos son destinados a pago de deuda. El director de Planeación, Simón Gaviria, reveló que hay 144 proyectos regionales que están en riesgo por mala planificación. El gobierno identificó 144 proyectos por un valor de 1.2 billones de pesos, recursos que provienen de las apropiaciones con regalías que están en estado crítico por los malos manejos administrativos, sobrecostos y bajos niveles de ejecución. Los retrasos de construcción, malos diseños o obras no previstas dentro de estos contratos. El funcionario explicó que las deficiencias también pueden llevar a una suspensión en los giros de las regalías, como ha sucedido en más de 20 regiones. 22 giros de regalías en esta materia, 22, y están en trámite la suspensión de otros 31 proyectos. La región Caribe, seguida de los Llanos Orientales, presentan las mayores deficiencias. El Consejo de Bogotá aprobó esta noche el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, del alcalde Enrique Peñalosa. En el documento queda ratificada la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. Con la aprobación de la venta de la ETB, la implementación de los peajes urbanos y el pago voluntario por circular sin pico y placa, el Consejo de Bogotá aprobó el plan de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa. Esperamos que después de este cuatrenio la calidad de vida de los bogotanos se mejore. Los concejales señalaron que la venta de la ETB podría tener vicios de ilegalidad. Van a haber demandas, van a haber acciones jurídicas, va a haber movilización ciudadana contra esa decisión y me parece que fue una decisión desafortunada. A algunos cabildantes les preocupa que no alcancen los recursos para lograr las metas del plan. El plan cuesta más de 90 billones de pesos y los datos oficiales es que está desfinanciado en más de 27 billones de pesos. El Consejo no aprobó la creación del Instituto para la Gestión de las Urgencias, una entidad mixta, sin ánimo de lucro vinculada al sector de la salud del distrito. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,76% a 1.292 puntos. La acción que más subió fue la de Isagen, con una valorización del 10% a 4.455 pesos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol, al perder 3,94% a 1.340 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 40.000 millones de pesos. El dólar inicia la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.089 pesos con 76 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.900 pesos y la venden en 2.930 pesos. Un euro cuesta 3.415 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.21. El azúcar se transó en 17,36 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48.86. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. El legendario Iggy Pop se presenta por primera vez en Colombia. Detalles de su concierto después de comerciales, cuando los espero desde el Hotel NH Collection Royal, con una pasarela de moda para mujeres de tallas grandes. Porque en Colombia y en el mundo, las gorditas rompen esquemas y expresan su feminidad. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Hotel NH Collection Royal en el norte de Bogotá, en donde más temprano se vivió una pasarela XXL. Y es que el mundo de la moda afortunadamente tiende a ser cada vez más incluyente y abrirle las puertas a mercados que habían sido hasta ahora algo ignorados, como es el caso de la confección de ropa para mujeres de tallas grandes. Y no solamente les hablo de la creación de prendas para ellas, sino de prendas con tendencias, que cada vez es un público que exige más y en Colombia también lo estamos viendo. Shorts, rayas, prendas estampadas, las curvas no se ocultan, se muestran con gracia y las limitaciones ya pasaron de moda. Así fue esta pasarela, una celebración a la aceptación. La moda para tallas grandes aún busca en Colombia un espacio, pero el mismo público ávido va impulsando a la industria. Aceptar mi propio cuerpo. Digamos que tratar de buscar como las tallas grandes y sentirme bonita y elegante con lo que tengo. Personalidades de las redes sociales se convierten en abanderadas de esta realidad. La belleza no entiende de básculas. Yo admiro a una modelo que se llama Ashley Graham. Ella me parece increíble, me parece que el autoestima y el poder que ella refleja. Siempre que la salud acompañe el estilo de vida, no hay razón para no agregar color y personalidad al armario. Al igual que el vestuario, los peinados también tienen códigos dependiendo de la ocasión. Aquí les mostramos. Los rubios en toda su gama están en pleno furor. Consultamos con un experto para lograr aclarar el cabello y lucir una melena dorada sin miedo a los cambios. El objetivo con los rubios actualmente es tener rubios súper brillantes, rubios con cabellos cuidados, cabellos no maltratados. Actualmente existen productos profesionales que ayudan a evitar que el cabello se dañe, evitan que el cabello se rompa hasta en un 94%. Ya tenemos definido el color de la temporada. Ahora veamos cómo los expertos nos recomiendan llevar los rubios con peinados fáciles y según la ocasión. Este peinado, pues justamente por la composición, por la variedad de elementos que tiene, puede usarse en la tarde, noche. Es un peinado que no va tan limpio. Ese concepto del peinado bien hecho ya está un poco mandado a recoger. Pero si queremos un estilo con más carácter. Una coleta en la parte del occipital, que es lo que nos va a recoger casi todo el cabello. Es un peinado que es muy descomplicado, pero lo pueden usar para una entrevista, para ir a la oficina. Menos es más, y esto aplica para varias cosas en la vida, entre ellas el maquillaje. El exceso solo exacerba las líneas de expresión. Para que esto no le ocurra, aquí les tenemos los errores que envejecen. Es posible que a diario cometamos errores en el maquillaje que sin querer nos sumen edad. Estos son los más comunes. Usar tono de base incorrecto. Manejar el tema de las ojeras, porque de acuerdo al tono de la ojera, pues así nos da un tono ideal para unificar la piel. El tono de la base debe ser mínima cantidad para que con eso unifiquemos el tono después de aplicar el corrector. Marcar demasiado las cejas. Las maquillamos con sombrita para que queden mucho más suaves o con lápiz si es para un efecto dramático. Delinear la parte inferior de los ojos.
Hacerlo de una forma muy sutil, con un lápiz muy delgado para que no quede tan gruesa la raya y sellarlo con un poco de sombra en tonos pasteles. Usar labiales muy oscuros. Para hacerlos ver carnosos es mejor utilizar tonos pasteles con efectos de brillos más que el rojo y el tradicional naranja, porque pues eso da un efecto retro o muy agresivo. La leyenda del rock and roll confirma su venida a Colombia este año. Se trata del controvertido Iggy Pop. Con más de 50 años en la industria musical, el norteamericano y leyenda del rock and roll, Iggy Pop visitará Bogotá por primera vez. Este encuentro se realizará el próximo 6 de octubre en el Teatro Royal Center. El talento de esta estrella lo ha llevado a incursionar además del rock en otros géneros, como el punk, el hard rock, el jazz y el blues. Con 17 discos en su historia, en esta visita el músico presentará su más reciente producción, Pox Pop Depression. Temas como No Fun, Down on the Street o I Wanna Be Your Dog harán parte de este concierto que se une a la lista de los más importantes de este año. Hoy me despido desde el Hotel NH Collection Royal deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Polémica. ¿Quién prohíbe la minería? 2. El expresidente Belisario Betancur lanza una propuesta sobre un nombre. 3. Peligra un acuerdo internacional. 1, 2 y 3, después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La discusión jurídica que ha estallado sobre si los alcaldes y consejos municipales pueden o no prohibir la explotación minera en zonas de sus localidades tiene a toda la industria minera del país en estado de alarma. La discusión es esta. La Corte Constitucional tumbó, por vicios de forma, el artículo 37 del Código de Minas que permitía a los alcaldes y consejos excluir ciertas zonas de la minería. Esa decisión provocó dos reacciones. La del ministro de Minas, Germán Arce, quien sostiene que la Constitución en su artículo 313, numeral 7, dice que corresponde a los consejos municipales reglamentar los usos del suelo. Esa facultad no incluye el subsuelo, que es donde están las minas, y que en consecuencia la facultad queda exclusivamente en manos del Gobierno Nacional, que la seguirá ejerciendo a través de la Agencia Nacional de Minería. Pero por el contrario, miembros de la Corte Constitucional sostienen que las alcaldías y consejos sí quedaron facultados para prohibir la minería en sus territorios al ser tumbada la norma que lo prohibía. Según los magistrados, al eliminarse la no prohibición, quedan automáticamente facultados alcaldes y consejos para prohibir la minería en el suelo. Y agregan que como no hay forma de hacer minería en el subsuelo sin pasar por el suelo, en la práctica ya no queda prohibida la prohibición. Por eso, las grandes compañías mineras del país, como Cerro Matoso, Cerrejón y la Drummond, tienen en este momento todos sus planes en el limbo, por la gran incertidumbre que origina el fallo de la Corte Constitucional. Lo grave del caso, aquí entre nos, es que como el fallo no se conoce, no se sabe si será un fallo de forma que realmente no afecte nada o un fallo de fondo, caso en el cual queda claro que la Corte decidió legislar sobre el tema. Las grandes compañías mineras tienen razón. ¿Se imaginan ustedes las presiones de los alcaldes y los consejos? Y presiones de las dos clases, debidas e indebidas. Ave María. 2. El expresidente Belisario Betancur, poco dado a conceder declaraciones, rompió hoy esa tradición. En el acto inaugural del Festival Iberoamericano de Literatura Infantil, Betancur se desbordó en elogios a la ley de 0 a siempre, que convierte en política de Estado la atención integral para los menores de 0 a 6 años. Incluso fue más allá y decidió cambiarle el nombre a la nueva ley. Queridos amigos, vivan los libros, vivan los niños y los jóvenes, vivan el presidente Santos
y la señora María Clemencia, autora de la ley Tutina. ¡Vivan los niños! ¡Vivan los libros! ¡Viva la paz! ¡Viva el Congreso de Colombia! ¡Viva la ley Tutina! Desgraciadamente, para la primera dama, los nombres de las leyes no se pueden cambiar, a menos que haga carrera popular ese cambio. Como en el caso de la Ley María, que realmente se llama descanso remunerado en la época de parto, o la Natalia Ponce, que realmente se llama Ley de Víctimas de Ataques con Ácido o Agentes Químicos. 3. Un mes después de que Colombia y Panamá anunciaran que había acuerdo para firmar un tratado de intercambio de información financiera, se produce una reunión de última hora que podría cambiar todo. Una delegación del gobierno colombiano viajó sorpresivamente a Panamá para adelantar una nueva ronda de negociaciones y revisar en detalle el acuerdo que deberán firmar los presidentes de Colombia y Panamá el 17 de junio. Un agente 001 de esta sección supo que Panamá solo está dispuesta a entregar información de las propiedades y cuentas de colombianos en el vecino país a partir de 2018. No habrá retroactividad en ningún caso y para efectos tributarios solo suministrará información por requerimientos sobre propiedades adquiridas y cuentas bancarias abiertas con posterioridad al 31 de diciembre de 2015. Como están las cosas, puede pasar que en la puerta del horno se queme el pan. Hasta mañana, que descanse. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló esta noche en Pregunta Yamid sobre el paro agrario y la reforma del Acto Legislativo para la Paz. ¿Usted está de acuerdo con que ningún acuerdo de paz entre en vigencia mientras no se apruebe con el plebiscito? Sí, 76%. No, 24%. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana en CMI y no se muevan que ya viene hashtag.